Buenas tardes, el Señor les bendiga. Bienvenidos a una nueva clase de Escuelita Bíblica. Y hoy continuaremos con nuestra serie Animales de la Biblia y veremos la langosta. ¿Comenzamos? La langosta, conocida también como tucuras, saltamontes o chapulines, pertenecen a un amplio grupo de insectos. La langosta ya crecida tiene unos 5 centímetros de largo, pero como hay más de 7.000 especies en todo el mundo, varían tanto su tamaño como su color, que en su mayoría son verdes o marrones. Tienen 4 alas y 6 patas, 2 de las cuales sirven solo para saltar. Poseen mandíbulas muy fuertes como para cortar hojas y con las que inclusive pueden cortar la corteza de las ramas de los árboles. Su actividad principalmente es de noche, y para eso utiliza sus ojos y antenas para explorar el terreno. La langosta tiene la capacidad de cambiar su comportamiento y mudarse a grandes distancias. Llegan a formar enjambres, es decir, conjuntos que pueden ser tan pesados y con gran movilidad, ya que poseen millones de ellas. Vuelan hasta 150 kilómetros al día si los vientos son favorables. Estos enjambres son capaces de devorar grandes cantidades de vegetación y cultivos, porque la langosta adulta es capaz de comer su propio peso en plantas cada día. Eso es un montón. Imagínense si nosotros comiéramos así, la cantidad de kilos que pesamos en comida cada día. Es muchísimo. Por eso es fácil ver el efecto devastador que una plaga de langosta puede dejar en los lugares atacados. Y esto fue lo que pasó en nuestra historia de hoy. Situémonos en Egipto. El pueblo de Dios estaba esclavo ya hacía 400 años y ahora había llegado el momento de su libertad. Dios escogió un hombre llamado Moisés para guiar a su pueblo a la liberación y también para mostrar su grandeza y poder. El Señor liberó a su pueblo con mano fuerte y poderosa, dice su palabra, y lo demostró con 10 plagas que mandó sobre Egipto. Y la plaga de langostas es la número 8. ¿Lo leemos? Nuestra historia se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 10, versos del 1 al 7. Y dice así: Entonces el Señor dijo a Moisés: Preséntate a Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar estas señales mías en medio de ellos, y para que cuentes a tu hijo y a tu nieto cómo me he burlado de los egipcios y cómo he mostrado mis señales entre ellos, y para que sepáis que yo soy el Señor. Moisés y Aarón fueron a Faraón y le dijeron: Así dice el Señor, el Dios de los hebreos: ¿Hasta cuándo rehusarás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si te niegas a dejar ir a mi pueblo, he aquí mañana traeré langostas a tu territorio. Y cubrirán la superficie de la tierra, de modo que nadie podrá verla. También comerán el resto de lo que ha escapado, lo que os ha quedado del granizo, de la plaga anterior, y comerán todo árbol que os crece en el árbol. Y llenarán tus casas, la casa de todos tus siervos, y la casa de todos los egipcios, algo que ni tus padres ni tus abuelos han visto desde el día que vinieron al mundo hasta hoy. Y Moisés se volvió y salió de la presencia de Faraón. Y los siervos de Faraón le dijeron: ¿Hasta cuándo este hombre nos será causa de ruina? Deja ir a los hombres para que sirvan al Señor su Dios. ¿No te das cuenta de que Egipto está destruido? El Señor venía hablando hacía rato a Faraón de lo que debía hacer: dejar ir a su pueblo para que lo adorara. Pero éste no quería escuchar, y entonces las consecuencias llegaban. En esta oportunidad, después de 7 plagas, llegó la langosta, pero esta no solo era para enseñar a Faraón, sino también para su pueblo, los hijos de Dios. En el versículo 2 acabamos de leer que decía: y para que cuentes a tu hijo y a tu nieto cómo me he burlado de los egipcios y cómo he mostrado mis señales entre ellos, y para que sepáis que yo soy el Señor. Después de 400 años de esclavitud, muchos israelitas habían perdido la fe en Dios, se habían olvidado de su promesa y aún habían adoptado las costumbres de Egipto.
Por eso también el pueblo de Israel necesitaba recordar a Jehová, el Dios de sus padres, el Dios verdadero. Así que el Señor preparó esta plaga no solo para darse a conocer a Egipto, sino también para que su propio pueblo se acordara de su palabra. Lo que Dios había hecho de endurecer el corazón de Faraón no quitaba la responsabilidad de que éste escuchara el consejo de Dios, se arrepintiera y obedeciera. Y así igual es con su propio pueblo. Pequeños, la Biblia nos revela de que Dios es quien tiene el dominio y el control de todo, pero también que el hombre es realmente responsable de todas sus acciones, porque son voluntarias. Es nuestra responsabilidad de qué hacemos con lo que escuchamos en la palabra de Dios, sus enseñanzas, sus consejos, sus advertencias. El Señor nos ama y solo quiere el bien para todos nosotros. Qué bueno es que podamos conocer y entender a Dios. Sus consejos siempre van a ser lo mejor para nosotros. A nuestro yo tal vez no le guste lo que tenemos que hacer obedeciendo a Dios, pero si lo hacemos, cuánto bien nos haremos a nosotros mismos y a los demás. Pongamos un ejemplo. Si alguien nos hace algo y ese algo nos ofende o nos hace pasar vergüenza y nos molesta, nosotros seguro vamos a pensar en hacerle lo mismo porque se lo merece. Pero el Señor en su palabra nos enseña que no debemos pagar mal por mal. Al contrario, sino hacer el bien al que nos hace el mal. Porque el Señor así después se encargará de esa situación. Pero si nosotros no obedecemos al consejo de Dios, terminamos peor de lo que estábamos, porque no solo le devolvimos mal a alguien, sino que terminamos siendo igual o peor que el que nos ofendió. Dejamos de lado el buen consejo de Dios, que nos da paz, paz con Dios, paz con el prójimo y también paz con nosotros mismos. En Juan, capítulo 8, versículos 31, dice que el Señor le dijo a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Esto significa que después de creer en Jesús, el Señor nos dice que debemos obedecerlo. Es así que permaneceremos en su palabra. Es cuando ponemos en práctica la palabra que estamos perseverando. En la historia de hoy vemos dos actitudes que debemos evitar. Primero, el pueblo de Dios se había olvidado de Él, se había apartado de sus enseñanzas, y el Señor tuvo que recordarles de quién era Él y cuál era su promesa. Y por otro lado, vemos al faraón. Egipto ya había pasado por 7 plagas que lo destruían cada vez más, pero aún así, éste se negaba a creer y a obedecer. En la palabra del Señor, nuestras vidas se las compara como a la construcción de una casa. Una casa que puede ser edificada sobre la roca o sobre la arena. Sobre la roca es algo firme, duradero y seguro, que cuando vienen los vientos, las grandes tormentas, la casa está firme y después de que pasa la tormenta, la casa sigue estando allí. No se movió, permaneció. Esa es la vida que se mantiene en la palabra de Dios, aferrada a su palabra. O una vida construida sobre la arena, construida sobre lo débil, construida como queremos, sin tomar consejo, que cuando vinieron también las mismas tormentas, los mismos vientos, esta no pudo soportar, no estaba segura y quedó en la ruina. Su vida fracasó, una vida inútil, no tuvo nada firme de donde sostenerse y cayó. Es nuestra tarea no olvidar la palabra del Señor, sino obedecerla. Leamos el consejo de Dios para Josué en aquel tiempo y para nosotros hoy. Josué capítulo 1, verso 8. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Vieron? Dice, y todo te saldrá bien. Ese es el plan de Dios para nosotros. Y también nos dice, nunca se apartará, sino que lo guardarás y lo harás.
En el libro de Santiago, capítulo 1, verso 25, nos dice: Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Por eso, atendamos a la palabra del Señor, a toda la Biblia siempre, que nuestra voluntad sea escucharla con intención de aprenderla, de recordarla y de vivirla cada día, permanecer de continuo en el consejo del Señor, porque así todo nos saldrá bien. No como a Faraón, que la escuchó y no le dio importancia, no le prestó atención y lo alcanzó la plaga de langostas. No olvidemos que cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Y ahora vamos a orar y vamos a encomendar esta enseñanza en las manos del Señor para que obre en nuestras vidas, ¿sí? Querido Señor, te damos gracias por esta palabra que hoy pudimos escuchar una vez más. Señor, queremos pedirte perdón porque no hemos atendido muchas veces, Señor, tu palabra y aún tal vez la hemos olvidado. Por eso en este momento te pedimos que nos ayudes a guardar tu palabra cada día que la escuchemos, Señor, que podamos recordar cada enseñanza, guardarla en nuestro corazón y después acordarnos para poder ponerla en práctica y así permanecer aferrados, Señor, a ti. Te damos gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y para nuestra actividad de hoy vamos a hacer la langosta. Acá tenemos el modelito. Para eso vamos a recortar de color verde o pintar un triángulo del tamaño que ustedes quieran. Le vamos a hacer las patitas de atrás. Recuerden que son solo para saltar, por eso son más grandes. Y 4 patitas más que le vamos a pegar abajo. También vamos a hacer 2 cabecitas para pegar una de cada lado. Ovaladitas como si fuese un huevo. Y también 2 alitas. Recordemos que tiene 4, pero las otras se las vamos a dibujar. Una vez que tenemos todas las piezas, la vamos a pegar cada una en su lugar para que quede así. Y ahora vamos a remarcarle la carita con su boca y también las alitas de ambos lados, la cara y las alitas. Y después vamos a escribirle nuestro versículo para memorizar, que se encuentra en Josué capítulo 1, verso número 8. Y como el texto es larguito, lo que yo hice fue dibujar una hoja también aparte y escribirlo para que ustedes lo puedan tener bien a mano para poder recordar. El Señor les bendiga, pequeños.